nuestro primer tema de hoy, para el que ya está listo nuestro economista de cabecera, Fabricio Gómez Mazara, viene pues sobre la normativa que establece la entrada en el régimen de seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras domésticas, que establece un salario mínimo de 10,000 pesos. Vamos a ponderar, evaluar, analizar con Fabricio lo positivo y lo negativo del aumento histórico a los trabajadores de este renglón. Fabricio, un placer recibirte. Buenas tardes, chicos. Para mí siempre es un placer. Espero que el príncipe habanero esté en buen lugar. El marqués, por favor. Marqués. El marqués. El marqués dicha bata. Su cargo nobiliario es marqués. Un abrazo para Cavada, donde quiera que se encuentre. Así es. Fabricio, comentábamos que hay una normativa que establece la entrada en el régimen de seguridad social de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que establece un salario mínimo de unos 10,000 pesos. Vamos a empezar con lo negativo de esta medida para terminar con lo positivo y otras ponderaciones. Mira, lo primero que quiero decir es que la vida en sociedad, como la percibimos hoy, sería imposible sin el trabajo doméstico. Es decir, el trabajo doméstico agrega valor a las familias porque permite que los que viven en el hogar, los que contratan estos servicios, puedan salir al mercado laboral dejando bajo resguardo no solo sus bienes materiales, sino lo más importante, que son sus descendientes, en el caso de tener hijos o algún familiar o su madre. Así es. Dentro del hogar. Entonces, lo primero que tenemos es que tratar de poner en contexto, estoy hablando desde el punto de vista económico porque yo no soy un especialista, yo no soy un abogado ni especialista en materia de derecho del trabajo, pero sí puedo verlo desde el ámbito económico. La productividad de una sociedad, llámese como se llame, y la dominicana no es la excepción, no se podría mejorar sin la presencia del trabajo doméstico. Y yo creo que la gente de la clase media y de todo el mundo le queda bastante claro este concepto. Y de alguna manera, lo que estamos haciendo, y quiero ser claro en esto, miren señores, no podemos aspirar a ser una sociedad del siglo XXI ni una democracia madura si en el mercado laboral tenemos condiciones discriminatorias para un sector y en algunos casos mantener relaciones semiesclavistas. Yo creo que el hecho de que se norme o que se regule el mercado laboral para un sector tan importante, que tengo que decir que el trabajo doméstico representa el tercer renglón más importante para las mujeres. Después de comercio y otros servicios, el trabajo doméstico es donde hay más personas ocupadas. Hablo de acuerdo a la encuesta nacional de fuerza de trabajo del Banco Central, un poco más de 245,000 personas trabajan en el mercado del trabajo doméstico y casi el 95% son mujeres. Eso, cuando uno mira los indicadores de pobreza, en este país históricamente ha habido una feminización de la pobreza. Y esa feminización de la pobreza está, bueno, en un mercado laboral que obviamente paga distinto en los mismos puestos de si tú eres hombre o eres mujer. Pero sobre todo en el caso del trabajo doméstico, donde, repito, casi el 95% son mujeres y que además los salarios o los sueldos son bajos en función de las horas trabajadas, pues este fenómeno se refuerza. Entonces, lo primero que una sociedad tiene que hacer, una sociedad, es reconocer derechos. Y uno reconoce derechos en la medida en que esos derechos son exigibles. Porque nuestro Código Laboral pone al trabajo doméstico como un contrato laboral especial. Y yo no voy a entrar en esos detalles porque, repito, no soy profesional del derecho. Y eso se hizo aquella vez, digamos, se le reconoce, creo que el salario 13, que es lo que se hace, pero otros derechos no se les reconoce. Y esta resolución viene a reconocer esos derechos. Y cuando uno ve el salario de los 10,000 pesos y uno mira el salario mínimo sectorizado, está
incluso ligeramente por debajo de la mayoría de los sectores económicos del país. Y que aunque en promedio, de acuerdo a un estudio que hizo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, implicaría una mejora, digamos, mínima en términos del salario promedio. Hay que decir que esto es un mínimo, el que tiene a sus trabajadoras domésticas con salarios mayores, que por favor, que no le reduzca el salario, que eso es ilegal, pero es bueno poner un mínimo, así como se ponen otras actividades económicas de la sociedad, un salario mínimo, qué bueno que se pone también en el trabajo doméstico. Es que yo creo, perdón Fabricio, que prácticamente todas las regulaciones laborales tienen que pasar por el establecimiento del salario mínimo, ¿no? Sí. Ok. Si no mínimo. En cuanto a esto, yo he visto, me he tomado estos días, desde que eso salió, para tratar de leer todas las opiniones. Quizá para los que venimos de otros países nos resulta mucho más fácil entender, porque quizás estén un poquito más avanzados en cuanto a este tipo de regulaciones, donde no se hacen prácticamente distinción entre el trabajo que hace una persona. Puedo poner el ejemplo de España: el salario mínimo, independientemente del trabajo que tú realices, es X. Ok. Y yo creo que eso es un avance como sociedad. Si bien estas personas que trabajan en casa, que en mi casa le llamamos, pues es la asistente mía en casa, es la asistente del ARI, es la asistente del ARI en casa, nos permite que nosotros tengamos más tiempo, podamos estar más tiempo fuera para poder ser más rentables. Nosotros lo vemos de esa manera. Y en la manera de que nosotros somos más rentables fuera de casa, nos podemos permitir el lujo, porque para mí es un lujo, aunque mucha gente no lo vea de esa manera, y veo que hay mucha gente que no lo ve como un lujo, que lo ve como prácticamente una necesidad. Pues si nos miramos en el espejo de otros países, es muy pocas personas las que... He visto mucha gente criticando el hecho de las 8 horas de trabajo. Pero tú entonces quieres tener una persona trabajando en tu casa, ¿cuántas horas? 24. 16 horas. O sea, 8 horas de trabajo me parece muy bien, pero si tú te tienes que levantar y tú quieres tener una persona en tu casa que te ayude y quieres que sean 8 horas, que abarque la limpieza, la lavadora, la limpieza de toda la casa, la comida y si acaso la cena, tal, pues trabaja de 9 de la mañana a 8 de la noche sin dormida para poder cumplir las 40 y pico horas semanales, y además va el sábado por la mañana. Bueno, pues si te toca hacerte el desayuno, porque evidentemente te levantas a las 7, pues te toca hacerte el desayuno. Claro. O si quieres que te lo haga ella y que llegue antes, pues págale las 2 horas que te toca. Horas extras, correcto. Págale las horas extras. Pero lo que no puede ser, por ejemplo, en mi casa lo tenemos prohibido, es porque los muchachos llegan, ya tú sabes, a cualquier hora y no sé qué, y ¿no? Aquí en casa, a las 7, 8 de la noche, si tú no le pediste la cena y que te la deje en el microondas, no es verdad que vas a poner a trabajar a nuestra asistente en eso. Claro. Ya ella está en su hora libre. Otra cosa es que a ella diga, bueno, pues se lo voy a hacer porque son los niños y no sé qué, y pues si se pone a hacerlo, pues yo le pago las horas extras o lo hace por un tema de afectividad, lo que sea. Pero su horario es de tal hora a tal hora, y es así como debe de ser. Y es así como tenemos que empezar a pensar para avanzar como sociedad. Ahora, si tú lo que dices es, bueno, pero es que esto va a afectar a familias no de clase media, clase alta, que a lo mejor para ir a trabajar tendrían que tener esta asistente en su casa y antes le pagaban 7.000 pesos y ahora le pagan, pues van a tener que subirle a 10 y no lo van a poder pagar. Pues a lo mejor no pueden pagar las 40 horas, que es de lo que estamos hablando, pero a lo mejor pueden ir interdiario a limpiarle, a recogerle, a no sé qué, a no sé cuánto. A lo mejor pues nada más puede ir media jornada. ¿Entiendes? Pues le pagas media jornada, que coincida con la comida o con el horario en que se tienen que quedar de los niños. Bueno, y tú vas moldeando todo en base a una regularización, que es lo que tiene que tener una sociedad. Ahora, lo que no puede ser es tener
usted querer una regulación para usted en su oficina y en su trabajo y negarle la regularización a la persona que usted tiene en su casa. Eso sí. Mira, qué bueno que lo dice, que lo dice Pinky, que eres un ciudadano europeo y ya dominicano por moquitero y por razones, ¿verdad?, de elección. Tú que vienes de España, ¿verdad?, de un país del primer mundo, y que puedes ver la complejidad y la necesidad del tema del valor que agrega el trabajo doméstico en los hogares, qué bueno que tú desde esa mirada nos ayudas a un grupo de especialistas que siempre hemos luchado por los derechos de los ciudadanos en todas las dimensiones, a que esta cultura comience a evolucionar, a cambiar respecto del reconocimiento de los derechos y de los derechos, porque uno reconoce los derechos cuando son exigibles, cuando yo lo puedo exigir, si tengo un contrato. Y cuando son los demás. Exacto. Y ahí es donde tengo está. Amigos, Fabricio, yo tengo amigos que tienen, contratan a una persona para que les vaya a limpiar toda la casa 2 veces a la semana. Ellos se tienen que encargar de mantenerla limpia, que esto funcione, claro. Sí. No la limpian todos los días, la limpian 2 veces a la semana y 2 horas al día, esos días. Entonces, ahí hacen lavadora, hacen no sé qué, hacen no sé cuánto, pero es un tema, claro. Esta persona llega y en 2 horas limpia, recoge, claro, son Lo que pasa también es que, Pinky, en España las casas tienen otras dimensiones y el clima es diferente. Sí, Hay cosas que benefician, pero lo que estoy de acuerdo es, y para darle la palabra de nuevo a Fabricio, con el tema de reconocer los derechos a todo el mundo. Pero tú adaptas este modelo, tú dices, bueno, pues quizás estas personas más humildes pues no pueden tener una persona viviendo en su casa, porque a lo mejor no se lo pueden permitir. Miren, pero sí pueden resolver algún tipo de problemas. Miren, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero aquí creo que en la administración anterior se hicieron los famosos centros de atención a la primera infancia, ¿verdad? Los CAI, sí, exacto. ¿verdad? Eso estaba dirigido a mujeres. Hay que recordar que en este país poco más de 40% de la jefatura de los hogares están dirigidos por mujeres, ¿verdad? La detentan las mujeres. Entonces se hacían estos centros de atención a la primera infancia que existen todavía, que funcionan, donde se hacía, creo que Ciuben hacía quienes podrían optar por este servicio o no, y las mujeres dejaban a sus hijos, creo que de 7:30 a 5 de la tarde, iban a trabajar y volvían. Ese era un reconocimiento del Estado de que había personas que no podrían pagar servicios domésticos porque no cubría su costo de oportunidad. No sé si estoy como en sintonía. Estaba dirigido precisamente a esas mujeres que trabajaban en sector de servicio, en zona franca, en múltiples actividades donde se desempeñan las mujeres. Y lógicamente ahí el Estado estaba cubriendo un servicio, pero no solo cubriendo, estaba reconociendo que una mujer era menos productiva cuando no tenía a quien encargar el trabajo doméstico, en este caso de cuidado de sus hijos, y podía salir a trabajar y era más productiva.